quisiera que por favor seas mi enamorada. Le digo así. Ahí pasó algo tremendo. ¿Por qué? Porque yo le hice volver a repetírmelo ¿No todo. escuchabas? No, sino que ¿Cómo? había quedado tan impactada de lo que me estaba diciendo que yo le dije, no entiendo, le dije así. Y se lo hice repetir todo. Yo lo miré y le dije, y te tengo que responder ahorita. Yo estaba como en shock, muy sorprendida, no me lo O esperaba. sea, no le has dicho sí al momento. No, al momento no. Y él me dijo, sí, por favor. Hay corazones que temen amar por heridas del pasado, por heridas que tal vez han dejado en el hogar. Pero quiero decirte el día de hoy que cuando Dios interviene, transforma, sana y te ayuda a mejorar para bien. Así que hay muchas personas que puedan ingresar a tu vida, pero cuando es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Así que quiero darte la bienvenida el día de hoy a un nuevo episodio más de La Voluntad de Dios, modo podcast. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más. No estoy sola, estoy acompañada de una pareja muy linda que me va a estar contando una historia que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que voy a presentarlos. ¿Cómo está hermano Daniel? ¿Cómo está hermana Lili? Bienvenidos a La Voluntad de Dios y quiero que se presenten también porque nuestro público tal vez no los conoce y quieren saber quiénes son, tal vez los han visto por las pantallas, así que vamos a darle un poquito de su presentación a cada uno de ellos. ¿Cómo está hermana Lili? Amén, Dios les bendiga, hermana Kesdea. Estamos muy agradecidos a Dios. Mi nombre es la hermana Lilia Sánchez. Bueno, yo amo ser panderetista, participo de las convenciones. Amén. No me ven mucho en la pantalla, pero ahí estoy abajito. Pero ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo está hermano Daniel? Dios le bendiga, hermana Casia. Estoy muy contento, la verdad, junto con mi esposa, de estar aquí. Un privilegio grande de participar, de poder compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias y pues con el ánimo de que sea Dios dirigiendo todo esto. Claro que sí, la verdad que yo les cuento un poquito, yo escuché su historia detrás de cámaras y para mí ha sido una historia muy linda. Tal vez muchos no dicen, wow, pero no vi lo extravagante, lo raro que ha pasado, pero siento que las historias más sencillas son las más bonitas de contar para que todas las personas puedan aprender y aún más nosotros como jóvenes, ¿no? Así que quiero comenzar preguntándoles, porque sabemos, y lo digo en todos los capítulos, siempre hay 4 etapas, ¿no? Para llegar al matrimonio: la amistad, el enamoramiento, el noviazgo y finalmente el matrimonio. Yo sé que todo ha comenzado con una amistad. ¿Cómo comenzó eso? A ver qué comienza la hermana Lili. ¿Cómo comenzó la amistad? ¿Cómo se conocieron? Tal vez, ¿cómo nació ese amor? Amén. Yo me convertí en el año 2014 e ingresé a la sociedad de adolescentes. Y ahí lo conozco a él como parte de las adolescentes. Él también era un adolescente más. Pero no éramos, nos conocimos y yo siempre he sido muy cohibida. Yo no soy de hablar con los hermanos, siempre muy calladita. Claro. A las justas me hablé, Dios le bendiga, nada más, pero y con los varones menos. Menos todavía. Menos, no me acercaba. Para amistad todavía peor. Menos. Oh, wow. Entonces, ustedes ya cuando empezó todo esto de la amistad, algo que me habías dicho tú al interno era que no querías casarte. Así es. ¿Por qué no querías casarte? No me quería casar porque había crecido en un hogar donde el concepto masculino que yo tenía era pues que los varones son malos. Eso se había metido en mi corazón y en mi mente. Y cuando yo llego a la casa de Dios, yo seguía pensando lo mismo, incluso de los hermanos. Y yo para mí decía, solamente mi pastor. Como yo lo veía, cómo amaba las almas y todo, decía, el único varón que se salva es mi pastor. Ah, mírale. O sea, no querías casarte por el mal concepto que tenías. No quería tener ningún contacto con los hermanos varones. O sea, tu única misión, como lo digo, era solo servir a Dios y ahí iba a quedar todo. Solo servir a Dios. Y decía, no me voy a casar nunca y voy a servir a Dios yo sola.
Wow. Así es. Bueno, Daniel, ¿cómo fue que llegó a su vida de la hermana Lili? La verdad me sorprende porque ella dice no quería casarse para nada. ¿Cómo fue? Amén. Bueno, yo la vi a ella llegar a la sociedad de adolescentes, la vi llegar a los pies del Señor. Eh, yo, por la misericordia de Dios, conozco al Señor desde niño y aprendí a orar siempre por mi esposa, ¿no? Y yo ya desde los 12 años, preadolescente, ya oraba. Pero no es que ella llegue y yo me enamoro, no, wow, Señor, tú la has traído. Claro. Sino que Fue un proceso. fue un proceso porque, como ella comenta, yo ya estaba en los adolescentes ya y ya tenía también ciertas responsabilidades como miembro de la iglesia. Entonces, ya uno como miembro de la iglesia, de alguna manera tiene un pensamiento un poquito más sobrio, ¿no? Y dice, bueno, es una joven que ha venido y en mi vida, pues no iba a pensar que ella iba a ser mi esposa Su luego. esposa, Yo claro. solamente veía, qué bueno, ¿no? Una joven más para el reino de los cielos, ¿no? Entonces, Muy buen bueno, pensamiento. entonces solamente veía cómo pues Dios le iba limpiando, levantando, restaurando y yo pues por mi lado iba sirviendo al Señor, ayudando en la sociedad de adolescentes. A veces decía, hermano Daniel, ayúdanos a preparar el especial de los adolescentes para el culto que viene. Entonces ahí nos juntábamos con todos los adolescentes, ella también, ahí la veía cuando ensayábamos, intercambiábamos comentarios, ¿no? Risas, como los jóvenes de la iglesia, ¿no? Entonces por ahí comenzó también una amistad. Una amistad Sí, nació. pero no era una amistad, digamos, todavía muy cercana, ¿no? Es Era como que Dios le bendiga, Ajá. bien hermanos, Tranquila, coordinemos, tal, tal. Exacto, Y ¿no? ahí. Y ella, ¿estás estudiando? Sí, yo también, sí, estoy estudiando. ¿Y cómo te va? Y ahí terminaba, ¿no? Ya Dios te bendiga, nos vemos y ya. Nada ahí más. quedó. Nada. Ahí quedaba. ¿Cómo fue ya esa cercanía más que todo, ¿no? ¿Cómo ya empezaron a acercarse más, a hablar más seguido, tal vez no de los adolescentes, sino ya preguntarse, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo fue eso ya? Al menos de mi parte fue porque por el mismo que él comenta, ¿no? Compartíamos el coro de los adolescentes, con fraternidades nos llevaban en grupo, entonces si los adolescentes de por sí tienden a conversar y él es muy hablador, él es muy amiguero. Y Qué yo raro, acá no parece. Sí, él está es de está que mucho- se asiente, está que se asiente. Él es de mucho conversar, reírse. Yo lo veía a él siempre, ¿no? Que se reía con los adolescentes, se acercaba a las hermanas con mucho respeto. Eso me agradaba mucho. Wow. Y una de las cosas que hizo como que también entablé una amistad yo con él es porque yo veía que él era amiguero, se reía todo, pero respetaba mucho a las hermanas. Y eso a mí me daba como que confianza. Decía, bueno, el hermano trata con respeto y todo, y eso está bueno, decía. Pero Como tu mi primera hermano, impresión, ¿no? sí, Que te había dado como a ti. un hermano nada más, y eso me agradaba. Como hermano de la iglesia. Nada. Aclarando. Sí, dice. no, sí. Entonces, bueno, haciendo un stop ahí, me interesa mucho lo que tú dices, Lili, porque a veces la primera impresión importa mucho. Y si tú no das una buena impresión, como que al final no se va a llegar a nada, no hay ni siquiera amistad, ni nada por el estilo. Y creo que es muy importante entender que a las mujeres tal vez de los caminos del Señor, es bastante importante ver cómo el hermano se comporta, cómo es su testimonio dentro de la Sí. iglesia, cómo está trabajando dentro de la iglesia para poder uno entablar una amistad, creo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, hermano Daniel, ya cuando empezaron a tener la amistad, usted empezó a sentir algo. ¿Cómo fue ese momento? Porque he visto historias que decían, no, la vi y me enamoré, ¿no? O no sé, la saludé y sentí algo. En su caso, ¿cómo se enamoró de ya su esposa ahora? Bueno, cuando empezó a haber un sentir fue más adelante. Ya yo tenía 20, 21 años más o menos. Y yo empiezo a sentir una amistad más cercana por ella porque conversábamos, como comentas, ya cosas que no eran necesariamente del templo, ¿no? De los adolescentes. Ajá, entonces yo le comentaba, trabajo en la universidad, tengo esto, tengo lo otro. Entonces al día siguiente, por ejemplo, yo estaba todo molido de no haber dormido mucho, camino a la universidad y me llegaba un mensaje de ella, ¿no? Ánimo, hoy que te vaya bien, espero que todo te vaya muy bonito, que apruebes y te decía, uy, gracias, Sí. ¿no? Y ya, entonces Ahora ahí- sí feliz, ¿sabes? ya sí voy a exponer con ganas, ¿no? Entonces, ahí fue donde poco a poco se fue entablando una amistad un poquito ya más allá de lo que es los cultos, ¿no? Y yo también le preguntaba cómo está, o a veces pasaba una situación en su familia y me comentaba,
¿no? Entonces, mira, has pasado esto y me siento triste, y una llamada, oye, mira, adelante, y también, ¿no? Sabes que siempre puedes contar conmigo, aquí está mi amistad, etcétera. Hay que entender, creo, bastante lo que usted nos comenta, ¿no? Estudiar y trabajar y al mismo tiempo servir a Dios. Creo que era una labor bastante grande y ardua y creo que y sacrificada, como tú dices, ¿no? Y es muy importante cuando ahí sabes que tienes amistades que te ayudan a poder seguir adelante y aún más si son amistades conforme a Dios, ¿no? Conforme al corazón de Dios, que te incitan a seguir peleando la buena batalla, por más que estés en la universidad, en la iglesia, en el trabajo, seguir avanzando cada día más. Y creo que eso fue en tu caso, ¿no, Sí, Daniel? y para terminar ese punto que me estabas consultando, ahí los dos siempre coincidimos en que hubo una campaña donde yo llego molido, nada, todo derrotado. Del trabajo, vamos a decir, derrotado, como decía, cansado del trabajo camino. también. Y ella pues también estaba ahí tocando en las panderetas, y cuando termina la campaña yo me acerco, pues, ¿no? Para saludarle. Ella estaba retirándose. Termina campaña y adiós. Claro, sí. ¿no? Se acompaña con su mamá o con su amiga que tenía. Entonces yo voy y me acerco y le digo, ¿no? Le digo así, ¿no? Como que le asusto, ¿no? Por esa confianza teníamos ya, ¿no? Claro, ya, lo entonces ella voltea, me saluda, y cuando ya rememoramos eso, sentimos algo muy, muy especial. Sí, muy bonito. O sea, y como que todo se desapareció y quedamos los dos, ¿no? Fue unos segundos en que fue un saludo, como ella, a ver, tú lo puedes explicar mejor. A ver, él lo puede explicar mejor. ¿Cómo pasó? Él comenta de la campaña, sí. Él llega yo ya me estaba yendo con una hermana, y yo a la campaña fui literal a agradecer a Dios porque había pasado una situación en casa un poco difícil, y yo iba a agradecer a Dios en la campaña. Fui a eso y ya me estaba retirando porque yo soy así, termino y a casa ya. Y escucho unos pasos por atrás y algo me decía que era él. Y ahí es donde él viene y dice ¡bu! Entonces para eso yo ya tenía un sentir en mi corazón. Tú ya sentías. Yo tenía ya un sentir en mi corazón que fue en un culto de doctrina, para los que quizás no van mucho a la doctrina. Importante, para los que dicen, no, solo es para los doctrinados. Dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Al menos en mi caso, si me preguntaran a mí, yo llegué al culto de doctrina y yo siempre estaba, como llegaba al templo, oraba, me sentaba y mi mirada era directa al lugar de las panderetistas. Y entonces ese día mi mirada fue así y pasó porque como era culto de doctrina, las panderetistas pues ensayan. Claro. Y mi mirada así fue directo a la batería y él estaba tocando la batería. Entonces yo lo miré y así claramente sentí como algo se metió dentro de mí, en mi corazón. Fue claro que hasta me hizo temblar y yo me agarré de la banca del templo y decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es este sentimiento, no? Esto que tembló así en mi corazón. Entonces lo primero que hice fue subir la mirada otra vez. Y ya no era pues el hermano Daniel, ya no era mi amigo que lo miraba pues normal. O sea, el sentimiento como que cambió. Y era como que ya lo vi lindo, ya había eso. Claro que siempre que no había antes. Claro que siempre fue lindo, pero usted ya lo vio con otros ojos. Claro, y el Señor ahí sacó la venda. Me emocionó más. Lo emocionó más. Ahí fue donde yo empecé a sentir algo y yo trataba mucho de evitarlo. Porque yo decía, no, como yo no me quería casar, entonces yo trataba mucho de evitarlo. Y justo cuando él llega a la campaña, yo siento que alguien viene por detrás, corriendo, literal, era corriendo, y yo decía, es él. Y entonces donde él dice, bu, yo reconocí su voz y yo no quería voltear. No quiero voltear. Y decía, se me va a notar en la cara, decía. Entonces dije, pero si no volteo, él me va a preguntar, como éramos amigos, entonces diciendo, Señor, ayúdame. Volteo y es ahí donde él me saluda y yo a mí no me salía ni siquiera el Dios te bendiga. Yo me quedaba así y él me decía, Dios te bendiga, me dijo así y ahí pues no, como cuenta a mi esposo, fue un saludo así rápido porque había una hermana al costado y la hermana ni cuenta se dio, pero fue un saludo donde hice literal, es como que todos desaparecieron y era como que... Y ahí sí, y algo que fue muy bonito fue que en ese saludo yo tenía muchos temores en mi corazón. Pero en ese saludo sentí paz,
sentí seguridad, sentí que estaba el Señor. Algo que, y eso me hizo, pues yo no lo quería ni mirar, y eso hizo que me sienta tan segura de, como que el Señor me decía, tranquila, alza tu mirada, y ahí lo miro, pues, ¿no? Y fue así, literal, nos soltamos y la hermana que estaba ahí ni cuenta se dio. O sea, tú sentiste ahí y ya en ese momento tú también ya sentías algo, ¿no? Ya empezaste a sentir. Correspondido. Cuando ustedes ya, bueno, más que todo tu persona, hermano Daniel, comenzaste ya a sentir eso, obviamente sabemos que uno no lo dice de frente, sabe que hermana me he enamorado de usted, no, sino como que va a la oración, empieza a orar, a pedir la dirección del Señor, que el Señor haga su voluntad y después hablar con el pastor. ¿Cómo fue su caso, tal vez, ese momento, ¿no? De que ya sabía el sentimiento que tenía, pero no le podía decir y tenía que decirle a su pastor más bien? Sí es. En mi caso, cuando me pasó eso, cuando nos pasó a los dos, no quise apresurarme en decir, wow, ya entonces estoy enamorado. Claro. Tengo un sentimiento, no, decía, pero es correcto, es de Dios. Y yo tenía ese tabú en mi corazón de que no, si siento eso es porque estoy frío, ¿no? Estoy en la carne. Decía, si de repente yo voy, el pastor me da una exhortada, dije yo, ¿no? Wow. Entonces yo lo callé. En primera instancia lo callé y sí decía, Señor, ayúdame, ¿no? Tampoco decía que lo saque porque sí, siempre he aprendido que si uno se mete con Dios y si hay algo malo, eso se va a ir. No es necesario que pidas, sácalo, ¿no? Señor, sácalo, sino que sencillamente ora, métete con Dios y si eso es de Dios, si eso no es de Dios, se va a ir porque Dios va a ir limpiando lo que te desagrada, lo que le desagrada a Él, ¿no? Claro. Entonces, solamente me metía con Dios, pero ese sentir seguía. ¿Y qué pasaba? Que como en teoría yo nunca le he dicho nada a ella, ¿no? Oye, siendo algo por ti, todavía no le decía nada. Entonces, igual seguíamos conversando como amigos, seguíamos conversando. Y esa amistad se iba fortaleciendo. Pero al mismo tiempo, el sentir también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya con ese temor, mi pastor me llama. No, un día me llama mi pastor. Pero tú todavía no le habías dicho nada. No, pero sí le decía, Señor, ayúdame, ¿no? O sea, como diciendo, Señor, siento que si le digo al pastor me va a exhortar. Y también siento que si me callo me va a ir mal. Entonces, entonces ayúdame, Estás entre Señor. la espada y la pared en ese momento. Exactamente. Entonces, fuiste a hablar con tu pastor. Al revés. O sea, el pastor te llamó. Exactamente. Estábamos en un culto, yo estaba apoyando como corista y el pastor le va a dar pase a un pastor invitado que iba a predicar. Entonces yo estaba ahí y cuando ya el pastor le entrega el micrófono, yo levanto mi mirada y el pastor también me ve, cruzamos miradas y el pastor me dice, no, como diciendo, anda a mi oficina. ¿No? Entonces ahí voy a la oficina pastoral y el pastor me dice, siéntate un momento, me dice así, quiero conversar contigo, es algo rápido, me dice, solo es una pregunta, por si acaso estarás orando por una hermana. Me dice así. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Esa hora, ¿no? Esa hora. Yo no podía, pero ya lo llamaste. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo le digo, el pastor sacó un cuadernito de apuntes y un lapicero. Sí, pastor, estoy orando por una hermana. ¿Quién es? Me dice. Y le dije su nombre, hermana Lilia Sánchez Fretel. Ah, me dice así. ¿Y ella en dónde se desenvuelve, no? Bueno, actualmente la hermana es panderetista. Ella está en todas las campañas, todas las marchas, ahí usted la va a ver, pastor. Ah, ya, entonces, amén. Lo apuntó, nada más eso, sigue orando, me dice así. Nada más, no me preguntó si quieres declararte, no, sigue orando. Sigue orando. Nada más. Así ustedes fue. estaban en el mismo grupo de jóvenes, me comentaron. Así es. ¿Sí? En ese sí. tiempo seguían todavía en el mismo grupo de jóvenes. Sí. Ah, ok. Entonces, cuando ya tú hablas con el pastor te dice, sigue orando. En tu caso fue totalmente distinto. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, yo desde que me pasó eso del templo, que yo sentí eso en mi corazón, mi oración fue, Señor, sácalo. ¿Por qué? Porque yo no me quería casar y eso era firme en mi corazón, era una decisión firme. Y el otro era que era mi amigo. Y algo que a mí, un consejo que me dieron cuando el día que yo le entregué mi vida a Cristo, era busca amigos que te inspiren a mirar a Cristo. Así es. Entonces, él, su amistad para mí era una bendición. Y entonces yo decía, yo conversaba y conmigo misma, pero a la vez con el Señor le decía, Señor, yo puedo tener un sentir, pero
él no puede tener un sentir. Y entonces yo no quiero arruinar mi amistad, esa amistad que es de bendición para mí. Entonces yo oraba primero para que Dios lo sacara. Y a medida que entendí que no salía el sentir, sino que crecía más. Crecía, es ahí donde recuerdo claramente que cuando llegaba al templo decía, Señor, está bien, yo lo acepto en mi corazón el sentir, pero no te pido que Él me quiera. Esa era mi oración. No te pido que Él me quiera, solamente te pido, y le lloraba a Dios, no me quites su amistad.